Hermanos, sean bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Nos da mucho gusto verles. Vemos algunos rostros que no habíamos visto y eso nos alegra muchísimo. Acá tenemos dos caballeros, qué gusto tenerles con nosotros en esta noche. Gloria a Jesús. Aquí tenemos a una familia también, qué gusto tenerle con nosotros. Aquí tenemos a una pareja también, que Dios les bendiga, qué gusto tenerles con nosotros. Nos da mucho gusto verles. Y hermano, acá también tenemos un hermano con sus niños, qué gusto tenerle con nosotros esta noche. ¿Qué dice si les damos un aplauso de bienvenida? Sean bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor. Qué bendición es que estemos juntos esta noche para estudiar la palabra preciosa de el Señor. Quisiera invitarle esta noche para que me acompañe yendo a el libro de los Salmos. Hoy quiero que vayamos al libro de los Salmos. Vamos a, hermano, tomar una porción de ese libro y es el capítulo 119. Capítulo 119. Vamos a estar leyendo un versículo de ese precioso libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a leer el verso 9. Gloria a Jesús. Vamos a leer el verso 9. Este nos va a servir como como una guía. Gloria a Jesús. Ya, usted puede leerlo en pantalla. Teníamos un pequeño problema, pero gracias a Dios ya se solventó. Aleluya. Y yo creo que ya nos acostumbramos a eso. Entonces quiero que vea el verso 9. Siempre usted va a ver que aparece el verso, hermano, en la versión Reina Valera. Es la versión que utilizamos más frecuente. Pero hoy, hermano, quisiera compartirle esta porción en la Biblia versión viviente. Me llama la atención y quiero que usted vea cómo explica estos versos que voy a leer. El verso 9 dice así: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo su palabra. En la Reina Valera dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Luego dice: con guardar tu palabra. Entonces quiero que vea, hermano, hoy, porque es lo que quiero compartir con usted esta noche. La vida cristiana es un ejercicio diario. Cada uno de nosotros, en la medida que nos vamos ejercitando, vamos aprendiendo, hermano, a poner en práctica las verdades de la palabra del Señor. Y hoy que leemos este pasaje, nos da, hermano, la impresión, porque la palabra puro quiere decir limpio, quiere decir mantenernos en santidad, mantenernos en pureza delante del Señor. Pero hay algo que me llama la atención, y es que aquí dice: obedeciendo su palabra. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios, pero no hay en nosotros el más mínimo deseo de poner en práctica la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que esa palabra no hace el efecto en nosotros. Por eso es que es interesante que nosotros anhelemos, hermano, obedecer lo que dice la palabra del Señor. Es idéntico como cuando usted va al médico
Y el médico se va a tomar la molestia, hermano, de llenarle 1 o 2 o 3 páginas de su recetario y decirle: compre esto. Si usted toma la receta del médico, hermano, y la pone en la cabecera y nunca más se acuerda de ella, yo le garantizo que no va a haber un proceso de alivio. ¿Por qué? Porque usted no puso en práctica lo que el médico le dijo. Hay gente que piensa, y hermano, que solo con ir a ver al médico y oírle, con eso se siente bien. Pero déjeme decirle, es importante poner en práctica lo que Él nos dice. Porque, hermano, para eso fue que nosotros fuimos a consultarle. Cuando venimos a la palabra de Dios, nosotros venimos, hermano, a tener un acercamiento con Él, o sea, con el Señor. Y, hermano, debemos estar siendo visitados con un espíritu de obediencia. El espíritu de obediencia nos va a llevar a poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Es la única manera en que nosotros le vamos a permitir al Espíritu Santo de Dios y a la palabra que empiece un proceso de limpieza en nuestro ser interior. Hermano, la Biblia dice que cuando nosotros, hermano, nos vemos delante del Señor, o sea, cuando nos acercamos al Señor, dice la Biblia que nuestra vida, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, dice el profeta Isaías, no hay cosa limpia en nosotros, sino una hinchazón y una podrida llaga. ¿Se puede usted imaginar cómo estaremos por dentro? Déjeme decirle, si nosotros nos tomáramos un ultrasonido, pues saldrían nuestros intestinos. Pero el Señor lo que hace es visualizar nuestra alma. En nuestra alma, hermano, es donde se encuentra el odio, es donde se encuentra el rencor, es donde se encuentra la amargura, es donde se encuentra el orgullo, es donde se encuentra la vanidad. Y pudiese esta noche irle mencionando un montón de cosas, incluso, hermano, aquellas palabras ofensivas que tenemos. Nosotros las conocemos como malas palabras, pero déjeme decirle que no existen malas palabras. Lo que existe son malas interpretaciones. Y conforme usted interpreta lo que otra persona dice, esa palabra que él dijo es probable sea una palabra ofensiva y que vino, hermano, a tocar las partes internas de su ser interior. Y usted, hermano, se sintió por dentro como que es, perdona la expresión, como que es una olla hirviendo. Y usted empieza a contestar y empieza a poner en práctica lo que hay adentro de nosotros. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta nosotros que esta palabra es espíritu y es vida. Entonces esta palabra va a empezar a limpiarnos por dentro. Yo quisiera que viéramos, hermano, traigo aquí otras citas, pero quisiera que viéramos esta cita. Si nos hace el favor la hermana de ponérnosla en pantalla, quiero que busquemos el capítulo 4 de la carta a los Hebreos y que veamos el verso 12. El capítulo 4 de la carta a los Hebreos, el verso 12, nos va a decir los efectos de la palabra del Señor. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y oiga, y él dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Mire qué lindo. Quiero que subraye en su Biblia ese verso, porque eso es lo que la palabra del Señor, cuando nosotros venimos con un deseo de obedecerla, cuando leemos esa palabra va a empezar a hacer efectos en nuestra vida. Va a empezar un proceso de limpieza en nuestro ser interior. Entonces quiero que vean, entonces el ejercicio que nosotros tenemos que tener constante, o sea, todos los días, es leer la palabra del Señor. Quiero llevarlo entonces a que busquemos en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo número 1. Quiero que veamos ahí las instrucciones que le van a dar a este nuevo líder y le van a instruir en la palabra del Señor. Quiero que vea entonces conmigo Josué capítulo 1, verso 7 y verso 8. Voy a leerle este verso acá. Dice así en esta versión: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Oiga lo que dice este verso, el verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mire qué interesante. Dice, estudia constantemente este libro de instrucciones. Nosotros sabemos que el libro al cual se refería es lo que hoy conocemos nosotros como el Pentateuco, o sea, la ley suprema de Dios, hermano, que era prácticamente los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros, hermano, Moisés los recibió en el monte del Sinaí y recibió todas las instrucciones para poder guiar al pueblo de Dios. Cuando Josué asume el liderazgo, porque Moisés ha terminado su función y se va a ir con el Señor, Josué es instruido por Dios mismo y le recuerda que tiene que estudiar constantemente, y luego hace aquí un énfasis: de día y de noche. De día y de noche. Es increíble. Fíjese que aquí no solo le dice que lea. Me llama la atención porque el verso 8 en esta versión dice: estudia constantemente. Es increíble. No es lo mismo leer que sentarnos a estudiar. Aquí hay una palabra que nos va a acuerpar lo que estamos diciendo, para que cuando nos sentemos a estudiar, hermano, la pongamos en práctica. La palabra es meditar. La palabra meditar es conocida en la Biblia como darle un repaso a lo que nosotros hemos leído. En toda lectura se aconseja, hermano, que 45
minutos después que nosotros hemos oído la clase, nosotros hagamos un repaso de todo lo que oímos para ver qué tanto hemos asimilado de lo que hemos oído. De igual manera es la palabra de Dios. Cuando usted viene y lee la palabra, es importante que, hermano, a los 45 minutos o una hora, usted pueda, hermano, empezar a recordar, ya sin leer, sin tener su Biblia, sencillamente empezar a poner en práctica, hermano, lo que usted leyó o lo que usted estudió. Cuando la Biblia dice que estudiemos, es increíble, hermano, pero lo que nos llama es que usemos todos los métodos auxiliares a nuestro alcance. Hermano, algo que sería formidable, pero que es difícil lograrlo, es que nosotros, hermano, nos pusiéramos a estudiar el hebreo, el griego y el arameo. Son los 3 idiomas de la Biblia. Eso es difícil para nosotros, pero ahí podríamos nosotros entender cosas que el Señor realmente quiso decir. En nuestro vocabulario, por ejemplo, nosotros tenemos algunas cosas que expresamos que nosotros le llamamos chapinismos. O sea, aquellas cosas que no aparecen inclusive en la Real Academia, pero que es parte de nuestro léxico. De igual manera, en la Biblia tenemos hebreísmos y cosas que se practicaban en la vida corriente. Y muchas de esas, hermano, aparecen en los originales. Y por eso es bastante complicado, hermano, para el traductor tomar esa porción tan difícil, hermano, y poder acoplarla a los 6,000 idiomas que hay en el mundo. ¿Se puede usted imaginar? Esa gente tiene un trabajo enorme y tenemos que agradecerle primeramente a Dios y a esos hombres que pasan día y noche, meses enteros, años enteros, para que a usted y a mí nos llegue un ejemplar de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que vale la pena que nosotros le dediquemos el tiempo a estudio de la palabra, porque cuando nos sentamos a estudiar la palabra del Señor, hermano, empezamos a alimentarnos espiritualmente, y solamente así nosotros estaremos lo suficientemente fuertes para poder vencer todas las acechanzas del enemigo. Eso es importante. Déjeme decirle, cuando un rey tomaba posesión del reino, hermano, le era obligatorio escribirse, hermano, una copia de el libro de la ley. Déjeme llevarlo a Deuteronomio, capítulo 17. Quiero que ahí busque en su Biblia el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17. Vamos a ver del verso 18 en adelante. Voy a leerle en esta versión que estoy manejando. Dice así, verso 18, capítulo 17 de Deuteronomio. El verso 18 dice así: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Oiga, qué interesante. La leerá todos los días
de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las instrucciones de esta serie, o todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria, oiga esto, este verso 20 me agrada, dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Mire qué interesante. Hay algo acá que me llama la atención, y es que el rey tenía la obligación de tener una copia, hermano, de la ley. Cuando ya nosotros nos introducimos a los reyes, hermano, nos vamos a dar cuenta que ya existen los profetas. Y como ya existen los profetas, prácticamente ya estamos en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. O sea, ya la Biblia ya no iba a tener 5 libros, sino que iba a tener 39 libros. Entonces el rey tenía que tener una copia. Me llama la atención porque esa copia, hermano, la tenían que extraer de los originales, y la tenían que extraer en presencia de los sacerdotes levitas. O sea, ellos eran los que tenían el resguardo de toda la escritura original. Pero me llama la atención porque el rey tenía que leer no un día. Él no podía darse el lujo de decir: hoy amanecí desganado, hoy no voy a poder leer. Él tenía que leer todos los días de su vida. Hermano, el producto de leer cada día una porción de la escritura hacía que el rey, hermano, tuviera un carácter diferente. Dice esta versión que yo le he leído que con la lectura diaria él iba a lograr no ser orgulloso, ni creído, ni hermano, ni vanidoso. Eso quiere decir que la lectura de la palabra de Dios tiene mucho que ver con nuestro carácter. Tiene mucho que ver con la forma, hermano, o con la forma en que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Por eso es interesante, hermano, que nos preguntemos: ¿cuántas veces leemos la Biblia? ¿La leemos todos los días? ¿La leemos cada 8 días? ¿La leemos cada mes? Hermano, la Biblia, déjeme decirle, la Biblia tiene 1138 capítulos. Eso es lo que tiene la Biblia. Si usted leyera 10 o 20 minutos diarios su Biblia, usted leería 3 capítulos en el día. En el día. Si usted lee 3 capítulos en el día, usted leería su Biblia de pasta a pasta en un año. Hermano, eso es bien fácil. Necesitamos dedicarle un tiempo a nuestra alma y a nuestro espíritu. ¿Sabe por qué nosotros nos mantenemos cargados, estorbados, malhumorados, decepcionados, endemoniados y todo lo que usted quiera agregarle? Es porque nosotros no leemos nuestra Biblia. Hermano, hay tres cosas que deberíamos hacer como un ejercicio en la vida cristiana. Una de ellas es
por lo menos leer un capítulo de la palabra de Dios todos los días. No acostarnos sin antes de eso, porque dice la Biblia y nos obliga que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Usted puede ir manejando e ir pensando en lo que dice la palabra de Dios. Usted puede estar durmiendo cómodamente, alargadito en su cama y pensando. Hay algo, hermano, que es una función muy preciosa. Dice, hermano, que es bueno que nosotros durmamos con la Biblia en nuestra cabecera y que tengamos ahí un cuadernito de notas y un lapicero. Y usted dice, ¿y por qué? Porque no vaya a ser que en la noche el Señor se digne revelarnos algo. Y si se digna revelarnos algo, lo saludable es levantarnos, buscar en la palabra de Dios y apuntarlo o subrayarlo. De esa manera usted va a poner en práctica lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso quiere decir, Señor, yo me voy a acostar, pero si algo fuera a pasar esta noche, yo te suplico que me despiertes unos 15 minutos antes. Usted no sabe si puede haber un terremoto, pero el Señor sí sabe a qué horas puede venir ese terremoto. Entonces el Espíritu Santo puede despertarnos antes que suceda. Él nos guardará, dice la Biblia, de todo mal. Él guardará nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, porque el Señor puede estar, hermano, hablándonos. ¿Sabe por qué? Porque hay un salmo, y me encantaría si lo buscáramos. Dice, porque no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, a su pueblo. Hermano, Él tiene el control de nuestras vidas y Él no se va a dormir. Él va a estar despierto, Él va a estar atento 24 horas. Y usted y yo tenemos que estar también atentos. Por eso es que el rey tenía un gran compromiso, pero en ese compromiso él necesitaba sabiduría de Dios, necesitaba entendimiento de Dios, y él era responsable. Le decía yo que hermano, que hay tres cosas que nosotros tenemos que practicar. Primero, la lectura de la palabra de Dios. No puede usted divorciarse de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar leyendo constantemente la palabra del Señor para decirle todos los días. Lo segundo que tenemos que hacer, hermano, es orar. No podemos desligarnos de la oración. La oración es mantenernos en contacto con Dios. Es saludable que en la mañana, hermano, antes de que empiecen sus actividades, usted pueda encomendar a Dios sus actividades. Hay un salmo que dice: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará todas tus veredas. Todos sus planes, todo lo que usted tenga que hacer, es aconsejable que en la mañana usted lo ponga en las manos del Señor. Y en la tarde o en la noche, antes de llegarnos a descansar, hermano, es bueno que le digamos: Señor, gracias porque me has guardado durante este día. Has sido propicio a mis necesidades, has sido propicio a todo lo que yo necesitaba. Es importante. La oración es la conversación, es la comunión que usted y yo tenemos con Dios. Y la tercera cosa es congregarnos. Es increíble, hermano, pero nosotros pasamos el día tan agitados, tan cargados, hermano, que venimos tan cansados que, hermano, ni siquiera la almohada colocamos. Caemos como piedra en poza. Hermano, es necesario que usted
encomiende a Dios su camino. Es importante. Y usted va a ver que cuando hay problemas, hermano, en la vida, sencillamente haga 3 preguntas. Si tiene problemas, le dice: mira, si quiere la agarramos a la inversa, le dice: ¿estás siguiendo a la iglesia? Y le va a contestar: fíjate que hace ratos que no voy a la iglesia, tengo problemas, estoy ocupado en el trabajo, no me queda tiempo. Apúntese un 0 en su lista de notas. Lo segundo es: ¿estás orando, hermano? Le voy a decir: fíjate que me levanto tan aprisa, que me acuesto tan cansado, que cuando levanto ya es tarde y me voy corriendo y salgo toda la vida ando corriendo. Pues apúntese otro 0. Y lo tercero es: ¿estás leyendo tu Biblia? Le dice: fíjate que hace ratos por ahí la tengo guardada, ni sé dónde está. Hermano, apúntese otro 0. Eso es producto de todos los fracasos en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque esta porción, hermano, dice que si nosotros leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos irá bien. Nos irá bien. Solo hay 2 cosas para que la vida se nos componga, hermano. Una de ellas es que nosotros tengamos, hermano, mantengamos una relación con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y a través del congregarnos. El salmista David dice, hermano, en uno de los salmos, si lo hallamos, me lo ponen en la pantalla, dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. Es un salmo, ya lo tenemos, Salmo 27:4. Usted puede leerlo, puede buscarlo en su Biblia, pero me llama la atención. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No dice que esté yo cada Semana Santa en la casa de Dios. Dice todos los días. Todos los días. Es increíble, hermano. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. El congregarnos es saludable. Y cuando nosotros ponemos en práctica esas 3 cosas, hermano, solo nos queda otra para que nos vaya bien. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, me parece que es el verso 2. Ustedes me ayudan y aparece en pantalla. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire qué interesante. No importa que su viejito y su viejita sean una cascarita, hermano. La Biblia dice que usted debe honrarlos. La Biblia dice que debemos honrarlos. Hermano, la Biblia dice que el hijo que maldice a su padre o a su madre, el Señor lo cortará en la plena flor de la vida. Hoy usted ve a todos, hermanos, los que la prensa dice que están apareciendo muertos, que están apareciendo asesinados. Hermano, la mayoría son jóvenes. Están entre, hermano, los 20 y 30 años. No han llegado ni siquiera a la mitad de sus días. La Biblia dice que los años del hombre son 70 y en los más robustos 80, y los después de 80 están robando oxígeno. Pero, hermano, qué tremendo. Pero oiga esto, dice la Biblia que el hijo rebelde, el hijo desobediente, no llegará ni a la mitad de sus días. Es un salmo. Si lo encontráramos, se lo agradezco que aparezca, porque es interesante. Todos aquellos que están muriendo antes de los 35 años.
hermano, no están llegando ni a la mitad de sus días. ¿Por qué? Porque son desobedientes a sus padres. Hay veces el viejito le dice a su hijo: hijo, ¿me puedes echar una mano? Ayúdame. Le dice: no tengo, papá, hoy sí te fregaste porque no tengo nada. Perdona, hermano, cuando usted y yo no podíamos ni limpiarnos la parte que usted ya conoce, ellos lo hicieron por nosotros. Hoy que ellos nos necesitan, hermano, nosotros tenemos que estar a su lado. Y usted va a ver, dice que si usted y yo honramos a nuestros viejitos, hermano, subraye, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, eso lo dice la palabra de Dios. Te va a ir bien en el negocio, te va a ir bien en el estudio, te va a ir bien en el trabajo, hermano, te va a ir bien. Eso es lo importante, y por eso es que nosotros tenemos que ir y poner en práctica la palabra del Señor. Termino con esto. Quiero que vaya conmigo a la carta de, hermano, que tenemos de Primera de Timoteo. Teníamos aquí el pasaje. No, yo quiero este también dice para que te vaya bien, Deuteronomio 5:16, pero el de Efesios 6:2 es el que quería que apareciera ahí. Quiero que busquemos, hermano, en Primera de Timoteo capítulo 4. Aquí está. No, no es este es el que digo. El verso 3, hermana. No, ahí ya me lo cambió. Era Efesios, ya que tenía Efesios ahí. Póngame Efesios capítulo 6, verso 3. Veamos el verso 3. No aparece el verso 3, como que viene a pie. Ahí está. Vea lo que dice el verso 3. Para que te vaya bien. Hermano, si alguien le dice: hermano, me estoy yendo de la patada, yo no sé qué pasó, voy a quebrar en el negocio, sencillamente dígale: ¿y qué tal están tus viejitos? Fíjate vos que a saber si vivirán todavía. No sé ni siquiera si viven. Hermano, si usted tiene familiares en Estados Unidos, dígale: acordate de los viejitos. Manda algo para los viejitos, para que te vaya bien allá, porque si no te va a ir de la patada allá también. Yo conozco gente en Estados Unidos, hermano, que no tiene ni para pagar el pasaje para venirse. La gente cree que en Estados Unidos los billetes se encuentran botados, hermano. No se encuentran, no están igual. Andan muchos guatemaltecos buscándolo a ver si los encuentran. Déjeme decirle, para que te vaya bien, haz lo que dice la Biblia, haz lo que dice la palabra de Dios. Es importante, hermano, que lo hagamos. Y luego termino con Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, del verso 13 al verso 18. Quiero leérselo en esta porción, en esta versión. Capítulo 4 de Primera de Timoteo. Quiero que vea conmigo este pasaje. Capítulo 4, del verso 13 en adelante. Dice así: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean
cómo has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Hermano, cuide su testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Hermano, lo que nosotros decimos lo tenemos que confirmar cómo vivimos. Quiero invitarle esta noche a que ahí en su lugar incline su rostro. Cerremos nuestros ojos, abramos las puertas de nuestro corazón e invitemos al Espíritu Santo para que obre en cada uno de nosotros y nos enseñe a obedecer la palabra del Señor. Señor Jesús, te agradecemos esta noche porque nos permites congregarnos en este lugar como una familia, poder compartir las enseñanzas de tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu Santo acomode esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros podamos salir de aquí meditando en lo que hemos escuchado. Señor, permite que esta palabra sea efectiva en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos que obres en cada uno de nosotros, que nos ayudes para que nos podamos nosotros mantener firmes y constantes en tus santos y benditos caminos. Son favores que te pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Saludémonos unos a otros. No se vaya sin saludar a alguien. Y le invitamos a nuestro próximo servicio. Que Dios le bendiga y que el Señor le guarde. En el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los